Bueno, vamos a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4, versículo 1 al 4. Dice el autor de Hebreos, esta epístola a los hebreos, escrita para los judíos, teniendo en mente a los judíos. Esta epístola fue escrita casi como Tito, como lo estamos viendo, en los años 60, un poquitito más después de Cristo. Y dice así el autor de Hebreos, y les dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hasta aquí la palabra del Señor y lo que se va a exponer en esta mañana. Vamos a orar una vez más por este tiempo que vamos a escuchar la palabra del Señor. Señor, estamos aquí reunidos ante tu palabra. Te hemos cantado porque sabemos las verdades que dice tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor, porque la queremos atesorar en el corazón como la estamos memorizando también. Y ahora, Señor, queremos estar ante tu palabra expuestos. Señor, estamos desnudos ante tus ojos. No hay nada que se oculte delante de nuestra mirada, de tu mirada, Señor. Nuestro corazón, Señor, está desnudo delante tuyo, Señor. Tus ojos nos conocen. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tu palabra una vez más nos escudriñe, nos corte como una espada de dos filos, nos quebrante como un martillo, Señor, que nos rompa, que sea ese fuego, Señor, que nos purifique y nos limpie, porque queremos, Señor, hallar esa gracia y ese socorro oportuno. Ayúdanos, Señor, una vez más te lo pedimos. Ayúdame a mí en este tiempo a poder exponer tu palabra, Señor, con claridad para cada uno de los que hoy está aquí. Sean pequeños, sean jóvenes, sean adultos. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, por hablarnos una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hay algo precioso que nosotros podemos siempre estar meditando. Yo les decía, ¿no? Jesucristo es la persona más bella y más preciosa que podamos conocer. Y mi esposa dirá, no, vos sos el más bello. No, ella sabe que Cristo es el más bello. O así puede decir cualquier esposa de su esposo. Jesús es el más bello y precioso de los hijos de los hombres. Y no porque hablamos, como les dije, de una apariencia física, sino porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Jesús vivió en una casa como la nuestra, pero no de la manera moderna de hoy, pero habitó en una casa hecha por manos humanas. Comió en una mesa donde se juntó con sus hermanos. Fue obediente a sus padres. Tuvo una madre que le decía cosas que él tenía que obedecer, siendo el Hijo de Dios. Él se sujetó en todo. Fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Pero sin pecado. En él no se halló pecado. Entonces nosotros tenemos mucho para aprender del Señor. Conocer a Cristo, su persona y su obra es la cosa más suprema que alguien puede hacer. Y el gran amor de Dios para con la humanidad caída es manifestado en Dios al revelarnos quién es su Hijo. Miren el amor que Dios tiene para con la humanidad, que siendo el Dios del universo, siendo el creador de todas las cosas, estando bien consigo mismo, no necesita a nadie más, porque arriba de Él no hay nadie que sea superior a Él. Él está bien consigo mismo. Si Él no hubiese creado a nosotros, Él seguiría siendo Dios. Si nosotros, todo el mundo, le rechazaríamos a Él, Él seguiría siendo Dios. Él seguiría siendo el soberano, Él seguiría siendo el rey, el supremo. Y a su vez nos tenemos que recordar que estamos en su mundo. Y cada uno de nosotros tiene que comparecer ante este rey soberano. Quiere decir que aquel que rechaza a Dios una y otra vez
no es que Dios se está preocupando y decir, pero este muchacho no quiere saber nada conmigo, no me deja dormir por las noches pensando en eso. El Señor está llamando a aquellos que Él ya escogió, como leímos en Romanos, aquello que Él quiere salvar, porque dice su palabra ahí mismo en Romanos que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que quiera estar buscando a Dios, que se acerque a Dios. Sin embargo, Dios tiene la iniciativa de acercarse al hombre. Se acerca al hombre cada día, no solo desde la creación, lo pone en su mundo y ahora le dice el Señor cómo tiene que andar en su mundo. Y ahora el Señor nos revela a nosotros, aún en nuestra naturaleza, a muchos de nosotros, en esa naturaleza caída, nos revela su bondad. Dios nos hace salir el sol, un nuevo día, hace prosperar nuestro trabajo, las obras de nuestras manos, a todos los hombres. Esto todos, todos los que hacen bien las cosas y todos los que hacen mal las cosas. Por eso Dios dice que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos, porque nos muestra su misericordia, nos muestra su gran amor. Y cuando nosotros entramos a esta epístola a los Hebreos, el autor de Hebreos quiere estar resaltando esto. Quiere estar resaltando tres cosas. Por eso el título del mensaje de hoy es Cristo, la revelación de Dios al hombre. Porque acá hay tres personas, hay tres, podríamos decir, elementos centrales. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, y no por poner en un orden de importancia, es Cristo, pero en tercer lugar está el hombre. Ahora yo tengo que empezar viendo lo que este autor me quiere decir en su palabra, en la palabra del Señor, lo que Dios me quiere decir hoy a mí. Lo que Dios está diciéndome a mí hoy es que Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios ha llegado a nosotros. Ahí la epístola a los Hebreos tiene como propósito eso, demostrar la supremacía de Cristo sobre todos los demás, especialmente sobre los ángeles, sobre los sacerdotes, sobre la ley. Casi toda la epístola a los Hebreos nos va a estar hablando acerca de eso, que Cristo es superior a todas las cosas. Todo lo que ustedes leyeron en el Antiguo Testamento, todo lo que dijeron los profetas, lo que hicieron los sacerdotes, le está diciendo al pueblo judío, Cristo es superior a todo eso. Cristo es superior y va a empezar su exposición porque en los primeros 4 versículos se presenta una descripción majestuosa de la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y es precioso porque el tono de Hebreos, todo Hebreos, es un sermón expositivo. Es directamente un sermón. Hebreos hay que solamente leerlos y se predica solo casi. Pero nosotros tenemos tanto para sacar ahí, tanto para ver, a la luz de toda la revelación de la palabra del Señor, que podemos sacar las riquezas más profundas que hay ahí. ¿Se acuerdan lo que vimos en Proverbio? Queremos alcanzar sabiduría, queremos ser prudentes. Y Proverbios capítulo 2 dice, si vos buscás a la sabiduría como alguien busca un tesoro que escarba y escarba y escarba hasta que lo encuentra, lo vas a hallar. Lo que vamos a hacer acá es escarbar en lo que dice estos 4 versículos. Y lo que deseo es ver y mostrar que si Dios ha hablado a la humanidad de muchas maneras a lo largo de toda la historia, ¿por qué es tan importante que ahora escuchemos la voz a través de Jesús? ¿Por qué es importante que conozcamos a Cristo? ¿Por qué es importante que vos y yo conozca a Cristo? ¿Por qué quiero que mi hijo conozca a Cristo? ¿Por qué quiero que cada persona que venga a este lugar conozca a Cristo? Dado que Dios ha hablado de manera definitiva a través de su Hijo, o podríamos decir en su Hijo, Jesucristo, lo que tenemos que hacer es 3 cosas. En primer lugar, reconocer su supremacía. Reconocer que Él es supremo sobre todas las cosas. No hay otro igual a Él, ni va a haber otro después de Él. Lo segundo que tenemos que hacer es escuchar el mensaje con atención, escuchar lo que dice la palabra de Dios. Cuando lees la palabra del Señor en tu casa, léela en voz fuerte, para que vos mismo escuches lo que Dios te está diciendo. Cuando memorizás los versículos bíblicos, memorizalo y recitalo en voz fuerte, porque es Dios hablándote a tu propio corazón. Estás diciendo la palabra de Dios y estás hablando la palabra del Señor. Y lo tercero que tenemos que hacer es rendirnos completamente a la autoridad. Rendirnos completamente a la autoridad de Él,
porque según este texto es la última palabra definitiva de lo que Dios ha hablado en Jesús, en Cristo. Entonces, ¿cómo Dios nos ha hablado? Dice acá el versículo 1 y empecemos por este primer punto. Tenemos que ver esto y no lo podemos dejar pasar de largo. El punto número 1, podríamos decir, es Dios ha hablado de diferentes maneras. Noten que dice ahí, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Bueno, dice, Dios ha hablado, habiendo hablado en tiempos pasados a los padres por los profetas de muchas maneras y de muchos modos. Bueno, ahí hay un montón de cosas para poder prestar atención. Pero lo primero que tenemos que prestar atención, hay un nombre que aparece ahí. ¿Cuál es? Dios. Dios. Todo empieza en Dios. El centro es Dios. Lo primero fue Dios. Antes que nosotros estaba Dios. Existía Él. ¿Quién creó a Dios? La Biblia dice que nadie lo creó. Antes que fuese el mundo, antes que todo, Él era. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios, dice el salmista. Lo primero se centra ahí en Dios. El autor comienza ahí mencionando a Dios, que es el sujeto de toda la revelación. Y acá lo que hace es poner a Dios en el centro y diciendo, no está el hombre en el centro. El primero es Dios. Y el que toma la iniciativa de acercarse al hombre, ¿quién es? ¿El hombre o Dios? Dios. Porque acá dice, Dios habiendo hablado. O sea, quiere decir que el que toma la iniciativa es Dios. El que toma la iniciativa es el Señor. Es el mismo Dios que se acerca al hombre y le habla, que quiere revelarse y hablarle. Pero nosotros, ¿cómo somos? Corremos en contra de Dios. Por eso nos cuesta tanto a veces leer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor, porque hay algo en nosotros que no lo teníamos desde el principio. Y ahora cuando creemos en Cristo, que se nos es dado un nuevo corazón, el Señor nos está transformando, nos está santificando, ya nos ha regenerado, ya hemos pasado de muerte a vida, se nos ha dado un nuevo corazón, pero todavía luchamos con lo que quiere hacer mi carne y lo que sé que tengo que hacer para el Señor. Entonces yo me tengo que rendir al Señor y decir, Señor, me cuesta leer tu palabra, Señor, me cuesta orar. Miren qué precioso que es que ahora podemos tener comunión con Dios, orando a través de la oración, orando. Y es algo tan valioso que tendríamos que hacer todo el tiempo, cada momento, orar. Pero es Dios tomando la iniciativa de hablar a los hombres. Dice, habiendo hablado. Noten que lo que está haciendo acá es poniendo un verbo ahí en un tiempo perfecto, lo que indica que la acción de hablar ha sido completada en el pasado. Dice, Dios ha hablado, ha hablado, ha hablado. Indica que lo que está haciendo y lo que ya hizo es una acción pasada, pero sigue teniendo efectos en el presente. Y es un tema muy importante, porque Hebreos no lo va a dejar pasar, el autor de Hebreos no lo va a dejar pasar por alto. Miren el versículo 1, dice, el Señor ha hablado, ¿cuánto? Hace mucho tiempo. Acá pone un término de tiempo, de horario. Dice, hace mucho tiempo atrás el Señor habló. Pero miren el versículo 2. Dice, en estos últimos días. O sea, habló en el pasado, pero ahora nos está hablando. Estos son los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Estos, dice el autor de Hebreos. Desde que Cristo vino, ya es el último tiempo. Ya son los tiempos finales. Desde que Cristo vino a este mundo, Él murió en la cruz y resucitó. Ya estamos viviendo estos últimos tiempos. Y el Señor ha hablado. Ahora, no solamente dice que ha hablado, que es Dios que toma la iniciativa. Dice, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, ¿a quiénes? ¿Habló solo? Como yo hablo solo a veces cuando hago cosas. O cuando voy caminando en la calle, hablo solo. No. Dios habló y dice, a los padres, a los padres. ¿A quién? ¿A mi papá? ¿A tu papá? ¿A tu abuelo? Lo que está diciendo acá el autor de Hebreos, acuérdense esto en mente, tiene en mente a judíos y ellos tenían sus padres. ¿Quién eran sus padres? Ellos se jactaban de sus padres. No, nuestro padre es Abraham, le dijeron a Jesús.
Tenemos a Moisés, el profeta, ahí que fue el primero que fue guiando al pueblo. Ellos tenían a sus profetas también, que la palabra del Señor dice y nos ha marcado el camino. Pero acá el autor está diciendo, y se está refiriendo a los patriarcas del Antiguo Testamento, aquellos que recibieron la revelación de Dios a través de los profetas. Ahora está diciendo, el Señor habló, el Señor estuvo hablando, no los dejó sin comunicación, no les cortó, no les bajó la persiana, se siguió comunicando como hasta el día de hoy. El Señor se sigue comunicando. ¿Cómo? Ya lo dijimos, de distintas maneras. Hay dos formas de esta revelación que Dios da a los hombres. La revelación que ven todos los hombres, aun los que no abren la palabra del Señor, que Dios hace salir el sol, pone los tiempos, pone las edades. Miramos el cielo, podemos ver que el universo es infinito, lo pueden estudiar y no tiene fin. Y Dios ya dijo en su palabra que Él creó el universo y que la creación habla de Él. Entonces la gente tiene una forma de que Dios le habla por medio de la creación. Eso es la parte no escrita. Ahora está la parte revelada y escrita que está acá en su palabra. Él ha hablado. Este libro está para todas las personas. La palabra del Señor está acá. Hasta cuando el Señor venga a nosotros y nos saque, si aún su palabra va a seguir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Son eternas las palabras del Señor. Y tenemos que prestar atención, y el autor de Hebreos le dice, presten atención porque ese Dios que no los dejó sin comunicación, les ha hablado, y acuérdense que les habló por los profetas. ¿Qué decían los profetas? Y ellos seguramente estarían buscando en su cabeza, ¿qué decían los profetas? ¿Qué? De un rey que va a venir, de un Mesías prometido, del siervo sufriente, de alguien que va a tener una vara de hierro y va a desmenuzar las naciones. Todo eso dice, y muchas más cosas dice el Antiguo Testamento. Y acá le está diciendo el predicador, Dios ha hablado. Dios ha hablado por los profetas. Y dice de muchas maneras y de muchos modos. Noten que acá utiliza un término de cantidad, mucho, ¿no? Como cuando nosotros decimos, comí mucho, o tenés mucha plata. O sea, uno ve cantidad. Acá la cantidad, dice acá el predicador. Dios les habló ahora de muchas maneras, o sea, no se pueden quejar, de muchas maneras, y a su vez de muchos modos. Dios se reveló en diversas formas. ¿Cómo se revelaba antes el Señor en el Antiguo Testamento? Por visiones, por sueños, por profecías. El Señor se iba revelando. El Señor se iba mostrando, le iba mostrando a su pueblo escogido. Les iba mostrando lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo. Les iba mostrando quién era el Redentor que también iba a venir. Y bueno, y también palabras directas, símbolos, etc. Hay un montón de revelaciones en el Antiguo Testamento. Y muestra que su comunicación con la humanidad fue rica y variada, pero hay algo. La comunicación del Antiguo Pacto, ¿cómo fue? Parcial, no fue total. Se iba revelando de a poco. Nosotros fuimos la vez pasada a hacer un sendero. ¿Se acuerdan los que fuimos? ¿Cómo caminamos? El Cerro Bahía Blanca. Lo recorrimos. No subimos derecho. Yo nunca había subido, no sabía qué me iba a encontrar arriba. No sé si iba a haber piedra, una cruz, siempre ponen una cruz, a veces un palo, qué sé yo. Pero el sendero lo empezamos a recorrer y lo empezamos a bordear. Y en un momento íbamos y miraba yo para arriba, no veía nada, no veía dónde estaba la cumbre, no veía nada. Íbamos parando en una piedra, íbamos parando en sombras, en algunos lugares de sombras que tenía, pero todavía no llegábamos, íbamos ahí. Y cuando llegamos arriba del todo, ahí es como que, wow, llegamos. Y ahí pudimos ver distintos lados, miramos de lejos, mirá, ya se ve sierra, mirá, ya se ve la ruta. Pero mientras tanto, en el sendero abajo, no podíamos ver bien desde arriba todo lo que era, toda la majestuosidad. Solo veíamos piedra y que acá si nos caíamos, cuidado, y una rama, y trepando. Bueno, en el Antiguo Pacto pasaba eso. Ellos parcialmente se le iba revelando algo que iba a llegar a la cima. Y la cima era Jesucristo. No lo veían, ellos iban transitando el camino y en algunos lugares paraban y veían,
Pero ¿cómo se sostuvieron ellos, como dice Hebreos capítulo 11? Se sostuvieron como viendo al invisible. Creyeron por fe que allá arriba está. Algunos no llegaron, perecieron en el camino, pero se mantuvieron y fueron salvos por gracia, por esa misma gracia que el Señor dio a todos los hombres. Ahora, cuando nosotros llegamos, miren lo que dice Hebreos capítulo 10. No me quiero salir de Hebreos, versículo 1. Pues ya que la ley, dice, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan lo que pasaba antes? Para ponernos a cuenta delante del Señor, si estabas en el Antiguo Testamento, dependías de los sacerdotes, dependías de los que trabajaban en el templo. Ellos sacrificaban animales una y otra vez para poder apaciguar la ira de Dios, para poder limpiar los pecados del pueblo. Pero el autor de Hebreo dice, eso que ellos hacían no quitaba completamente la culpa. Todavía se necesitaba alguien que quite completamente la culpa, que quite completamente la culpa. Si nosotros agarramos o la policía agarra a alguien que ha matado a una persona, lo va a llevar delante de un juez. Imagínense que esa persona le dice, pero juez, ahora yo estoy arrepentido por lo que hice. Yo ahora me arrepentí de todo corazón y le quiero pedir perdón a la familia y le quiero pedir perdón a esos padres que lo dejé sin su hijo porque los maté. Y el juez, ¿qué le va a decir? Bueno, tu arrepentimiento es sincero, es genuino, entonces quedás en libertad. ¿Y qué diríamos de ese juez? Sería un juez injusto. Porque por más que se arrepienta, por más que se lamente, no puede sacar la culpa de lo que hizo. Tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que pagar efectivamente, y la paga efectiva es que él tenga una prisión perpetua y esté para siempre en la cárcel por ese crimen que cometió. O aún sea también vida por vida, pero lo tiene que pagar. Lo que nos está indicando acá es que todavía lo que ellos estaban haciendo no quitaba la culpa que había, que todavía estaba, sino que los limpia, solamente los pone en condición de tener una relación con el Señor. Pero tiene que venir alguien que va a quitar completamente, efectivamente, la culpa. Se va a cargar eso, como si fuéramos nosotros mismos. Pero no nos adelantemos, todavía estamos acá. Lo que podemos ver acá es que Dios ha hablado a la humanidad de muchas formas, pero es crucial reconocer que la revelación completa y definitiva de Dios se encuentra en Jesucristo, se encuentra ahí. Y los creyentes deben estar alertas para no aferrarse a antiguos métodos de revelación cuando la culminación está en Cristo. Nosotros ahora no necesitamos de los profetas, porque ya está todo en Cristo. Tenemos que ver a Él. No necesitamos que venga un profeta a decirme, vengo como profeta delante de Dios, como Jeremías, Isaías. No, ese es un hablador, es un estafador, que seguramente algo te quiere sacar, es un charlatán. Ya los profetas ya fueron. Hasta Juan el Bautista fueron los profetas. Después ahí vino Cristo. Y Él vino para hacer cumplir la palabra profética de lo que Él se habló. Y ahora nosotros tenemos toda la revelación en Cristo. Necesitamos al Hijo de Dios. Por lo tanto, necesitamos a Cristo. Ahora, esto nos lleva a conectarlo con el versículo 2, porque nos habla de que Dios se ha revelado de muchas maneras, de muchas formas, pero ¿quién? La revelación final de su Hijo. Dice, en estos postreros días, o sea, en este tiempo, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por el Hijo. Entonces ahora nos está poniendo el foco en el Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y yo ahí pienso enseguida, no solamente ahí dice este término de tiempo en estos postreros días que se refiere a la era mesiánica, el tiempo después de la venida de Cristo. Ahí el término postreros días también denota una nueva fase en la historia de la revelación de Dios. Antes, como
estamos estudiando, hacíamos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes, y creo que lo dije también, ténganme paciencia, me estoy poniendo viejo. Ya no sé lo que dije el domingo pasado y no sé lo que dije hace 20 minutos atrás. Así que creo que lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Ustedes me quieren, me aman. En el Antiguo Testamento veíamos en blanco y negro. Es como el televisor que veíamos antes en blanco y negro. Todos los personajes, el zorro era blanco y negro. El chapulín colorado era blanco y negro. O sea, todo blanco y negro. Pero cuando vino el color, ahí vimos. El zorro tiene una capa negra, bien negra. Y el chapulín colorado es casi rojo ahí. Y lo podemos ver con más claridad. Bueno, el Antiguo Testamento me muestra la imagen perfecta, pero en blanco y negro. En el Nuevo Testamento, en la revelación de Cristo, tengo todo a color. Todo manifestado, todo lo que leí anteriormente en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, ahora se revela a color en el Hijo. Y ahora yo puedo ver, y ahora puedo leer Hebreos y entiendo, porque estoy viendo lo que significaba el Antiguo Testamento y ahora tiene una explicación. Acá me está explicando cada cosa. ¿Qué significa el sacerdote? ¿Qué significa la sangre derramada? ¿Qué significa los sacrificios? ¿Qué significa que en el santuario ya no había un lugar para sentarse y que ahora el que hizo el último sacrificio se sentó? Todo nos cierra, está todo a color y es algo precioso. Ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Y ahí es donde ponemos a Cristo, que es el medio definitivo y final. Por eso Cristo es la revelación plena, Cristo es la revelación plenaria de todo lo que Dios nos ha hablado. Y es muy interesante porque hay una versión ahí que, miren, yo se lo voy a leer, a ver si la encuentro acá. Ustedes saben que en el griego las palabras están muchas veces como desordenadas, no tiene sentido. Miren lo que dice en el griego, el versículo 2. Sobre último de los días estos habló a nosotros en Hijo. Esa es la primera parte. O sea, lo que nos está diciendo es acá, que Dios ha hablado en estos últimos tiempos, pero nos ha hablado en Hijo. ¿Y uno cómo lo interpreta eso? Que Dios nos ha hablado en Hijo. Porque la palabra que acá está utilizando, o el autor de Hebreo lo que nos está diciendo es que Dios se manifestó en el Hijo y es como si Dios mismo es Dios mismo hablándonos a través del Hijo. Al Hijo lo vimos en persona, el Hijo habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, pero lo vimos a Dios porque estaba en el Hijo. Pero a su vez están cumpliendo distintas funciones. Él es aquel Dios justo que tiene que castigar al pecador y ahora está el Cordero de Dios encarnado como hombre para cumplir ese plan eterno de Dios que lo dijeron los profetas. Va a venir un Cordero, va a venir alguien que va a quitar definitivamente el pecado del mundo. Cumplen distintas funciones, pero son uno. Por eso dice, nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo, como dice ahí la versión original. La idea es que Jesús no es solo un profeta más, sino que lo que le está diciendo acá a los judíos que están escuchando es, presten atención, Dios habló por los profetas, Jeremías, Isaías, Joel, todos los profetas. Pero este que viene el Hijo no es un profeta más, ojo. Este es Dios encarnado. Este es Dios estando dentro de un hombre. Y ese es el gran misterio. Y eso es lo que nadie puede explicar, ningún teólogo. ¿Cómo puede ser que el cuerpo, la parte corporal de Jesucristo, tenga a Dios contenido? Esté contenido Dios ahí adentro. Y a veces se podían ver chispazos de la manifestación de Dios. Caminando Jesús sobre el agua, algo sobrenatural. Estando dormido en una tempestad y que de golpe haya una tempestad y él con 2 palabras diga calla, enmudece y el mar se plancha por completo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente aquel que es Dios y que obedece la creación a la voz, del Creador. Y cuando Jesús hizo eso, manifestaba y tenía atisbos de lo que Él era.
Por eso todos se sorprendían, decían, wow, ¿cómo se puede calmar? La tempestad empieza de a poquito, ¿no? Menos, hasta que queda todo planchado. Acá este hombre se paró, dijo, calla, enmudece, y el mar se planchó. Tiene que ser Dios. Y acá el autor de Hebreos dice, nos ha hablado por su Hijo o en su Hijo. Ahora, lo que nos está llevando a ver es que Cristo es mayor que todos los profetas. Cristo es mayor que todos los profetas. Ellos tenían a Moisés, el más grande profeta, pero ¿qué dice de Moisés? El autor de Hebreos lo explica ahí. Porque los judíos decían, bueno, puede ser Jesús un profeta, pero tal vez puede ser casi a la altura, que Moisés no. Por eso cuando Jesús abría la palabra y decía, esta palabra se cumplió hoy, todos decían, ¿cómo puede ser? Cuando Jesús dijo, hay uno mayor acá que el profeta que ustedes tienen por arriba de todo, lo querían matar. ¿Cómo te puedes hacer más grande? Pero miren lo que dice el autor de Hebreos, ahí cerquita nomás, en Hebreos capítulo 3. Miren, versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. O sea, lo que está diciendo el autor de Hebreo es, de la casa de Dios, ustedes tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen a los profetas, porque inclusive ahí dice, versículo 2, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, Moisés cumplió todo lo que Dios decía, pero acá hay uno mayor que está sobre toda la casa. Este es exactamente el Hijo de Dios. Y si es Hijo de Dios, es el heredero de todas las cosas. Si es el Hijo de Dios, es mayor que todos los que han estado sirviendo. Lo que el autor de Hebreos acá en Hebreos 3 dice, Moisés fue un siervo. Sin embargo, el Hijo de Dios, es el Señor, porque está encima de toda la casa. Él dice lo que tiene que hacer cada uno. Lo que Moisés hizo, lo dijo el Señor que lo tenía que hacer. Y es el mismo Cristo que le habló lo que tenía que hacer. Lo que hizo Abraham, lo que hizo David, lo que hizo Josué, todos los que pasaron. Ahora acá hay uno mayor, como hijo sobre la casa de Dios. Y el Hijo habla como lo hicieron los profetas, pero habla como el Hijo cuya revelación es final. Aquellos hablaron algo que ha de venir. Ahora Jesús está acá, Cristo está acá, hablándonos finalmente. Acá estoy yo, lo que hablaron ellos soy yo. Se cumplió, ya está, no hay más. No hay más, no va a haber más después de mí ni antes de mí. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis de Cristo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya está acá, ya está la revelación. Y Dios ya no nos habla a través de los profetas como dijimos de antaño, sino ahora a través del Hijo, el cual pone a Jesucristo entonces como la fuente última de toda revelación. Por eso los creyentes deben recibir la palabra de Dios. Yo no tengo que estar esperando que venga alguien a hablarme una revelación nueva de Dios, una revelación fresca de Dios. Fresca. ¿Qué es fresca? La palabra de Dios es fresca. Si no, metela en la heladera, sacala y la va a tener más fría. Pero esto es la palabra de Dios. Es lo que yo tengo que prestar atención. Dios me ha hablado por medio de su Hijo y Él se ha revelado. Hoy en día no es por medio de revelaciones adicionales ni sueños, sino que es por el mensaje completo que Cristo nos dejó. Eso es lo que yo tengo que prestar atención. Eso es lo que tengo que predicar y la gente tiene que conocer. A Cristo, no a un hombre, no a un título de un hombre. No, es a Jesús. Si nosotros hoy estamos acá, estamos por Cristo y Él tiene que ser exaltado, tiene que ser levantado porque Él es la revelación plena. Lo que me lleva al tercer encabezado concatenado con la segunda parte del versículo 2 y todo el versículo 3. Si Él es la revelación plena, si Él es el Hijo, entonces Él es supremo. Miren lo que dice el versículo 2, la segunda parte, el cual constituyó
¿Quién? Dios, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el asimismo? Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, y la imagen misma de su sustancia, Cristo, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es Cristo. Hermanos, Hebreos capítulo 2, la segunda parte del versículo con Hebreos capítulo 1, con la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, en esas poquitas palabras hablan de la supremacía de Cristo. Dios es supremo sobre todas las cosas. En primer lugar dice acá que Él es heredero de todo. Si hay un padre que tiene hijos, ¿qué es lo que pasa inevitablemente? Vos sos heredero. De algo sos heredero, no sé. Capaz que tu papá no te dejó ni una bicicleta, pero vas a ser heredero de las deudas que Él te dejó. O de los créditos que Él te dejó. De algo somos herederos. O de cosas buenas, materiales. Una casa. Cuando nosotros conocemos a personas acá, de la ciudad de Bahía Blanca, apellidos notables, de alta alcurnia. Yo soy hijo de... No voy a poner nombres, ¿no? Igual no están acá. Pero este hombre es apellido, doble apellido. No sé, concesionaria de auto, campos, inmobiliarias. Uno dice, tu papá te dejó. Te ha dejado algún terrenito, ¿no? Si sos ese nombre. Siempre sos heredero de algo. Acá lo que está diciendo el predicador es que Él es heredero de todo. Es heredero de todo. ¿De todo qué? De todo lo creado. Cristo es heredero de todo lo creado. Todo lo que puedas imaginar que ha sido creado, el Señor es el que pone su mano y dice, esto es mío. ¿Vos fuiste creado por el Señor? Sí, lo reconocemos. ¿Naciste? Sí, le perteneces al Señor. ¿Tenés una familia? Le pertenece al Señor. ¿Tenés hijos? Le pertenecen al Señor. ¿Tenés una salud? Le pertenece al Señor. ¿Tenés un trabajo? Le pertenece al Señor. ¿Tenés cosas materiales? No sé, auto, moto, bicicleta, monopatín, lo que sea. Le pertenece al Señor. Los niños que están acá, ¿tienen juguetes? ¿Tienen juguetes los chicos que están acá? A ver, no lo escucho, ¿eh? ¿Tienen? ¿Cande tiene juguetes? ¿Tienen juguetes? ¿Bianquita tiene juguetes? ¿Tenés juguetes? Todos tenemos juguetes, los chicos tienen juguetes. Bien, ¿saben una cosa? Le pertenece al Señor también. Todo le pertenece a Él. Acá, todo lo que está acá le pertenece al Señor. Esto no es mío, le pertenece al Señor. Los bancos. Por eso tenemos que cuidar las cosas, le pertenecen a Dios. Y Él es el Señor de todas las cosas. Ahora donde Dios dice que pone su mano y te dice, te voy a sacar esto. Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Pero el Señor dice, si todo es mío, ¿yo no puedo hacer con lo que es mío lo que quiero? Si quiero tocar tu salud, ¿no es mía? Si quiero cortar tu vida, ¿no es mía? Si quiero tocar a tu hijo, ¿no es mío? Todo le pertenece al Señor, aunque nos duela. Todo es de Él. Y está bien, porque ¿saben qué? En sus manos está seguro. En sus manos está seguro, no tenemos que tener temor. Todas las cosas están seguras en sus manos. Entonces yo le entrego todo a Él. Va a estar mejor en tus manos que en mis manos. Pero a veces creemos que nosotros tenemos el control de todas las cosas. Tengo el control del trabajo, de mi casa, de mis hijos, de mi pertenencia. Está bien, lo tengo que cuidar, pero le pertenece al Señor. Y todo es de Él. Todo dice acá. Y Él es heredero de todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, todo ha sido creado para Él. Pero noten cómo dice el versículo 6. No me quiero salir de ahí de Hebreos. Dice del capítulo 1. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Él es el primogénito. Él es el preeminente. Él es el primero. Nosotros no somos los primeros. Nosotros no somos el centro del mundo. Nosotros no somos lo que nos creemos que somos más que Dios. No, Dios es Él en todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11. El sublime heredero cuyos enemigos serán puestos bajo sus pies. Noten que estamos hablando
de los últimos días que han sido inaugurados en Jesús, dando inicio al cumplimiento de la profecía. ¿De qué profecía? La profecía que hablaron los profetas. El Salmo 2, para que lo tengan en mente ahí, si quieren lo anoten. El Salmo 2, versículos 7 y 8, habla del heredero, que es el Hijo de Dios que va a heredar las naciones de la tierra. Es Él. Y es Él aquel que el Señor ve, esa vara de hierro en su mano. No somos nosotros, es el Señor, es Él. Y como hijos adoptados de Dios a través de Jesucristo, también nosotros somos herederos. ¡Wow! ¿Somos herederos de qué? Entonces, de todas las propiedades, autos. ¿Yo puedo reclamar? Quiero esta casa, Señor, quiero este terreno, ¿lo puedo tomar? Vos sos heredero y yo de algo mucho más grande, de lo que dice el versículo 14. Mirá lo que dice. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Somos salvados. Somos herederos de una preciosa salvación, segura en Cristo, segura en Él. Ahora dice, ¿por quién hizo el universo? Y acá subraya el rol activo de Cristo en la creación. Bueno, Él no es solo parte de la creación, sino que es el agente de ella. La traducción dice, el cual hizo los siglos. Los siglos, esa palabra universo es siglo, es aión. Es universo de cosas, pero todos los siglos, lo que contiene, lo que el Señor hizo todo para Él. Noten el capítulo 11, versículo 3 de Hebreos. Vamos a ir rápidamente. Hebreos 11:3. Por la fe dice, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Yo tengo que crear algo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tenés que hacer una pasta flora. No sé. Dale, hacela. Bueno, dame los elementos. ¿Qué lleva? Harina, huevo, no sé. ¿Cómo es lo que se pone? El dulce de membrillo. Si de otra forma yo no puedo crearla. Acá Dios creó las cosas sin que nadie le alcance algo. Solamente con su palabra la creó. Y Dios puede decir, pasta flora, ¡chum! Aparece una pasta flora. Como hizo con los pescados. Multiplicó. Tiene poder para crear. O cuando hay alguien que le falta la oreja, que se la cortaron, tiene poder para poner su mano y hacer una oreja nueva, sin que tenga el proceso de crecimiento la oreja. Ya es la oreja de acuerdo a la edad de ese hombre. Trasciende todas las edades, todos los tiempos, toda la física, trasciende toda la química, todo. Dios tiene ese poder. Por lo tanto, está hablando acá del Hijo y el papel del Hijo en la creación y su permanencia eterna en contraste con el universo creado. Ahora dice el resplandor de su gloria. Lo que hace es que Cristo refleja perfectamente la gloria de Dios, como es esa misma fuente de luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz que vino al mundo. Pero los hombres, ¿qué hicieron? Rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Pero Él es la luz. Él vino al mundo. Él es el resplandor, dice. Y ahí noten que ese atributo divino de sabiduría está personificado en Cristo. Pero más aún acá, que es la persona divina, el Hijo de Dios que ingresa en la historia. Ahora, ¿para qué vino Cristo? Para mostrar su resplandor y su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Para mirarse al mismo y decir, qué precioso que soy. Él ya sabe lo que es. Él vino y la luz vino al mundo para que nosotros la veamos. Para que nosotros veamos qué precioso que es Cristo. Para que veamos por qué Él vino. Para que veamos que Él es superior que todas las demás cosas. Se reveló el Señor para que nosotros que andamos en tinieblas veamos la luz admirable. Para que a nosotros nos amanezca la luz de Cristo, para que no andemos más en tiniebla. Para eso Él es el resplandor de su gloria. Y a su vez dice, la imagen misma de su sustancia. Y acá Cristo es la manifestación exacta y perfecta de la naturaleza divina de Dios. Y este versículo expresa ahí tanto la unidad del Hijo con el Padre como la distinción entre las personas divinas.
como aquel cuyo ser corresponde exactamente al del Padre, el Hijo revela fielmente al Padre. Vino para revelar a Dios. Para eso vino Cristo. Y Cristo es la imagen del Dios invisible, y Cristo es a través de aquel que vemos al Padre. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Fue la manifestación, la luz que vino al mundo, la gloria del Señor revelada a los hombres. Dios mismo vino a hacer tabernáculo a este mundo. La presencia del Señor. Pero sigue diciendo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Cristo. No solo que Dios hace una cosa y la deja, Él la sustenta, la cuida. Este mundo sigue girando porque Él lo permite. Este mundo sigue estando porque Él lo permite. Cada minuto de tu vida seguís estando acá porque Él lo permite y Él te sustenta. Cuando Él retire eso, ya no vamos a existir más. Ni este mundo, ni nosotros. Podríamos en un solo soplido desaparecer. Él sustenta todas las cosas. Y acá habla del dominio del Hijo, que mantiene en existencia el orden de lo creado, preservándolo de la destrucción hasta aquel día cuando su voz removerá todo, menos el reino inconmovible de Dios y su heredero. Todo va a ser removido. Lo único que no va a ser removido es el reino de Dios y el heredero, su Hijo. Miren cómo dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, ya estamos finalizando. Pero no quiero dejar pasar estas joyas que tenemos ahí. Versículo 26. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Donde yo tengo que poner mis ojos no es en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas. Las cosas pasajeras las tenés que atravesar y vivir. Las cosas eternas son las que te tenés que aferrar con fuerza, porque esas son las que te van a mantener. Si te aferrás a las cosas que son pasajeras con fuerza, vas a perder. Y sos débil en ver las cosas eternas y no te aferrás a ellas, vas a perder. Tenés que aferrarse con fuerza a las cosas eternas, a esa ciudad inconmovible, a ese reino inconmovible, a esa salvación segura que tenés en Cristo. Y esto pasajero es pasajero, va a terminar. Y nosotros tenemos una ciudad fuerte en el Señor. Y este pasaje resulta ahí en la supremacía de Cristo. Es el medio a través del cual todo fue creado y el poder que sostiene el universo. Todo creado por Él, para Él, y los creyentes deben reconocer la majestad de Cristo y vivir en adoración, entendiendo que Él no es solo nuestro Salvador, sino también el soberano de todo lo creado. Y llegamos al final de la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Miren lo que dice. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Acá hay un cambio verbal, porque dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Acá lo que centra es la atención en la muerte expiatoria del Hijo en la historia. ¿Cómo en el Antiguo Testamento se expiaban los pecados? Por medio de los sacerdotes, por medio de los sacrificios. Lo hacían de esa manera. El acto sacerdotal que nos limpia para adorar ahora en la presencia de Dios, es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y es por medio de esa sangre que yo me puedo acercar a Dios, para adorarlo a Él, para participar de su mesa, para participar junto con los santos y amados que han abrazado la fe en Cristo y que han sido salvados por la gracia de Dios. Yo ahora tengo entrada al reino de los cielos, solo por la expiación
de ese sacrificio perfecto. La obra de Cristo en la cruz fue el medio para la redención y purificación del pecado. No es solo una enseñanza, sino que es un acto completo y definitivo. El Antiguo Testamento me enseñaba algo, me mostraba algo, pero ahora en Cristo está todo revelado. Ya tengo la enseñanza completa, la imagen completa, ya lo tengo todo en Él. Lo tengo todo en Él. Pero ahora note que dice acá dos cosas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está diciendo esto? Que Cristo ahora está exaltado. Que Cristo está en los cielos, está en un lugar. Cristo está en un lugar, está en los cielos, está exaltado. La exaltación de Cristo, su posición de autoridad. Él está a la diestra de Dios, está en el trono de Dios. Entonces, Él no es así nomás, Él no es el che pibe. Jesús no es el che, a ver, como lo llaman por ahí despectivamente. No, cuidado. Él es el soberano Hijo de Dios y te tenés que postrar y hablarle como un soberano. No te pararías delante del presidente de la nación y tutearlo así nomás. No, respeto. Él es el Señor. Él sigue siendo el soberano. Ahora está en una posición de autoridad. Estar a la diestra de Dios implica un lugar de honor y de poder. Y esto revela su superioridad. Revela su superioridad de Cristo en dos maneras. Que está en el trono, está sentado, dice a la diestra de la majestad. Cristo está ministrando en el verdadero santuario celestial, no en la copia del terrenal. Hebreos capítulo 8 hace una contraposición. Dice, esto era la copia terrenal y esto es la copia celestial. Todo Hebreos 8 va a hablar de eso, para que nos demos cuenta, para que nosotros veamos bien. Pero lo segundo que dice acá es que Él se sentó, porque su obra sacrificial, a diferencia de los sacerdotes levitas, fue terminada de una vez y para siempre. ¿Qué no había en el santuario en el antiguo pacto cuando los levitas y los sacerdotes hacían todo eso? ¿Saben qué no había? Como acá, una silla para sentarme. No tengo ganas de sentarme y no hay una silla. Y ellos sacrificio tras sacrificio, pero ahora el sacrificio completo. Hizo la obra una vez y para siempre, derramó su sangre, el sacrificio perfecto, la sombra de lo que ellos hacían, y ahora dice que se sentó. Este sumo sacerdote se sentó. ¿Por qué? Porque descansa. Ya está, no hay más sacrificio. La salvación es una vez y para siempre. Creé en la obra de Cristo para salvación y ya es suficiente. No tenés que hacer ritos, no tenés que ir a ningún lado, ni de rodillas a ningún lado. Ya Cristo es suficiente. Él es suficiente, por lo tanto. Y acá lo conecta y dice, entonces, como cerrando acá el predicador, dice, entonces, Cristo aún, no solamente superior a todos los profetas, no solamente Él gobierna todo lo creado, sino que Él es hecho tanto superior a los ángeles. Los ángeles ahí, aunque son seres poderosos y gloriosos, no se comparan con Cristo. No se comparan con Cristo. Y esto lo demuestra los versículos que siguen. Del 5 al 14 va a decir por qué el Hijo es superior y los ángeles son inferior. Y lo va a demostrar ahí. Y dice el por qué. Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Él acá refleja la autoridad y el poder. Cristo tiene una posición superior no solo por su naturaleza divina, sino por su obra redentora. Yo quiero que comprendas esto, que te lo acuerdes, y nos podamos acordar todo esto. El Hijo Eterno tomó la naturaleza humana para rescatarnos del pecado y de la muerte. Si hay algo que quiero que te lleves de acá es eso. Que el Hijo de Dios, el Hijo Eterno, vino a este mundo para rescatarnos de nuestros pecados y de la muerte. Para eso vino Cristo. Para eso vino el Señor. Habiendo tomado de forma voluntaria y por un tiempo una posición, noten que la posición que toma es, como dice el versículo 7, poco menor que los ángeles. Es la posición que tomó Cristo cuando estuvo en este mundo. Poco menor que los ángeles. Él se humilló. Pero ahora Él es declarado Hijo de Dios con poder en su resurrección y ascensión para salvar a su pueblo. Por lo tanto, es así que la exaltación de Cristo inaugura esa nueva fase de su
filiación mesiánica y redentiva. Tenemos victoria en Él. ¿Qué puedo sacar o qué ustedes? Yo sé que la cabeza va por muchos lados, ¿no? ¿Cuántas cosas esto? Pero de los versículos 1 al 4, solamente de Hebreos 1, ¿qué deseo yo poder aprender? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando hoy en su palabra? Y yo creo que acá y haya quedado claro que es que presenta a Cristo como el máximo revelador de Dios, la causa de la creación, el sustentador del universo, el único que ha logrado la purificación de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que la supremacía de Él, la exaltación a la diestra de Dios y su supremacía sobre todos los seres creados, nos deben llevar ¿a qué? A una adoración profunda a Cristo, al Hijo de Dios. Te tiene que llevar a una adoración profunda de quién es Jesús. Adorarlo a Jesús. Tener el deseo de hacerlo cada día, cada minuto de tu vida. Cristo es suficiente. Cristo me amó. Cristo murió por mis pecados. Cristo pagó lo que yo no podía pagar. Él lo hizo. Solamente Él. Y eso me tiene que llevar a adorarlo a Él, porque Él es digno de toda nuestra devoción y confianza. Y esta verdad también nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Cristo. ¿Reconocemos la autoridad que tiene Cristo en nuestras vidas? ¿Reconocemos que Él es el Señor de todo o parcialmente lo reconocemos? Hoy, ¿Cristo es verdaderamente el Señor de tu vida o tenés otro Señor? ¿Hay alguien ocupando el trono que a Él le pertenece? Si es así, rápidamente tenés que ponerte a cuentas. Uno solo puede ocupar el trono de tu corazón. Uno. Y Dios no comparte su trono con nadie. Su gloria con nadie. O es Cristo o no lo es. Y entonces acá no hay una alternativa. Hay dos caminos. Es un camino u otro camino. El camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la muerte. ¿Es Cristo o es el enemigo de Cristo? No hay un camino intermedio. No lo hay. Y que esta palabra nos lleve a la adoración más profunda también, a una fe más firme, a una entrega total a aquel que ha sido exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. No hay otro camino, solamente el Señor. Miren lo que dice el Salmo 2:12. Finalizo con esto. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian! ¿Saben qué significa la palabra honrada ahí? Si ustedes la buscan, búsquenlo en los diccionarios hebreos. Significa besar. Besar. Si besás al Hijo, y en esto no solamente es besar, es abrazar. Y no te vayas de acá sin abrazar al Hijo, sin besarle a Él, como dice este Salmo. Besalo al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Hay dos caminos para escoger. Uno de rebelión contra el Hijo que lleva a la muerte, o el camino de confianza que lleva a una vida feliz. ¿Cuál vas a elegir? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque también podemos recordar esta obra perfecta que has hecho, Señor, por nosotros. No podíamos salvarnos, Señor. No podíamos rescatarnos a nosotros de nosotros mismos. Por eso viniste a este mundo para morir en la cruz. Habitaste entre nosotros y tomaste nuestro lugar. Señor, te ruego que si en este lugar, en este edificio, Señor, cualquier persona que respire, Señor, todavía no se ha acercado y no te ha besado y no te ha abrazado, Señor, que corra a ti. Que corra a ti, Señor, y que te bese y que te abrace y que empiece a seguirte, Señor, porque eres digno. Tú eres digno, Señor. Vimos acá que eres precioso, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y gracias, Señor, porque también podemos participar de tu mesa, aquellos que hemos sido salvados, comprados con tu sangre. Gracias, Señor. No somos perfectos todavía, Señor. Nos estás limpiando, nos estás lavando. Pero, Señor, gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor.
Ayúdanos a participar en los elementos que vamos a poner hoy delante. Y gracias una vez más por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.